Imagina que despiertas mañana y todo lo que das por hecho, simplemente, ya no está. Le das al interruptor, pero no hay luz. Sales a la calle y no hay coches, solo el eco de tus pasos. Intentas llamar a alguien, pero tu teléfono es un ladrillo inútil. La comida en tu nevera empieza a estropearse, y un simple corte podría ser una sentencia de muerte. ¿Suena a película de ciencia ficción? Pues no. Es solo un vistazo a un mundo sin los inventos que sostienen nuestra realidad. A menudo olvidamos que nuestra civilización es un castillo de naipes que se apoya en un puñado de ideas geniales. No son solo objetos, son los cimientos sobre los que hemos construido absolutamente todo. Hoy vamos a desmontar nuestra realidad para redescubrir los 10 inventos sin los cuales la humanidad no sería lo que es. Nuestro viaje arranca en la oscuridad de la prehistoria con algo que, más que un invento, fue un descubrimiento: el dominio del fuego. Hace más de 1 millón de años, ancestros como el Homo erectus pasaron de tenerle un miedo atroz a controlarlo. Y en ese instante, todo cambió. El fuego nos dio calor para sobrevivir a inviernos brutales. Nos sirvió de escudo contra los depredadores, y lo más importante, nos permitió cocinar. Cocinar los alimentos no solo mataba parásitos y bacterias, haciéndolos más seguros, sino que los volvía más fáciles de digerir. Esto le dio a nuestro cuerpo un chute de energía extra con menos esfuerzo. De hecho, muchos científicos creen que este excedente de calorías fue clave para desarrollar nuestro complejo y enorme cerebro. El fuego también se convirtió en el primer centro social, el punto de reunión para contar historias y fortalecer los lazos del grupo. Fue, literalmente, la primera luz en la oscuridad, el chispazo que nos separó del resto de animales y nos puso en el camino a la civilización. Damos un salto de miles de años hasta Mesopotamia, sobre el 3500 a.C. Allí, en la cuna de la civilización, aparece una de las formas más simples y revolucionarias que existen: la rueda. Pero, curiosamente, su primer uso no fue para el transporte. Las primeras ruedas eran horizontales y se usaban como tornos de alfarero, lo que permitía crear vasijas de cerámica mucho más rápido. Algo clave para almacenar grano y agua. No pasó mucho tiempo hasta que a alguien se le encendió la bombilla. Puso la rueda en vertical, la conectó con un eje y acababa de nacer el carro. Esta idea lo cambió todo. De repente, se podían llevar cargas pesadísimas a distancias enormes. El comercio explotó, las ciudades crecieron más allá de los ríos y los ejércitos ganaron una movilidad que daba miedo. Desde los engranajes de tu reloj hasta las turbinas de un avión, el principio de la rueda sigue siendo el corazón de nuestro mundo. Es tan fundamental que reinventar la rueda es la metáfora de hacer algo inútil. Durante siglos, el conocimiento fue un lujo al alcance de muy pocos. Los libros se copiaban a mano, un trabajo lento, carísimo y lleno de errores que hacían monjes y escribas. Un solo libro podía costar lo mismo que una casa. Pero a mediados del siglo XV, en Maguncia, Alemania, un orfebre llamado Johannes Gutenberg estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Hacia 1440, Gutenberg perfeccionó su imprenta de tipos móviles. Usando pequeñas piezas de metal con letras, podía componer una página, entintarla y prensarla sobre el papel, creando copias idénticas a una velocidad de vértigo. Por primera vez en la historia, el conocimiento se podía fabricar en serie. Las ideas de la ciencia, la filosofía y la política se esparcieron por Europa como la pólvora, prendiendo la mecha del Renacimiento, la Reforma Protestante y la Revolución Científica. La imprenta democratizó la información y nos dio el poder de construir sobre las ideas de otros. Cada libro, periódico o página web que lees es un descendiente directo de aquel taller de Maguncia. Nos plantamos en el siglo XVIII. El mundo todavía se movía a golpe de músculo, viento y agua. La producción era artesanal y desesperadamente lenta. Pero en Escocia, un inventor llamado James Watt no inventó la máquina de vapor, pero la mejoró tanto que se convirtió en el motor de una nueva era. La máquina de vapor que Watt patentó en 1769 era muchísimo más eficiente que las anteriores. Transformaba el calor del carbón en movimiento con una potencia y una constancia nunca vistas. La revolución industrial había comenzado. Las fábricas ya no necesitaban estar al lado de un río, podían levantarse en cualquier parte.
La producción se mecanizó y nació la fabricación en masa. Pero la cosa no quedó ahí. La máquina de vapor se subió a unos raíles y creó el ferrocarril. Se metió en los barcos y los liberó del capricho del viento. La máquina de vapor no solo construyó el mundo moderno, lo puso en marcha. Nos fascinan los grandes inventos tecnológicos, pero a menudo ignoramos los materiales que literalmente sostienen nuestro mundo. El Imperio Romano nos dejó leyes, idiomas y carreteras, pero también un material casi mágico, el cemento. Los romanos crearon una mezcla de cal, ceniza volcánica y agua que, al secarse, formaba una roca artificial increíblemente dura y resistente al agua. Con este hormigón, levantaron estructuras que aún hoy nos dejan con la boca abierta. El Panteón de Roma, con la cúpula de hormigón no armado más grande del mundo, los acueductos que llevaban agua a kilómetros de distancia, y puertos que aguantaban los golpes del mar. Aunque el secreto de la increíble durabilidad del hormigón romano se perdió en gran medida durante la Edad Media, el concepto fue reinventado y perfeccionado en el siglo XIX con la creación del cemento Portland. Hoy, el cemento es el material más usado del planeta, solo por detrás del agua. Es el esqueleto silencioso de nuestras casas, puentes, presas y rascacielos. Durante casi toda la historia, la vida se rigió por el sol. La noche era sinónimo de oscuridad, peligro e inactividad. Lo único que había eran velas y lámparas de gas. A finales del siglo XIX, inventores de todo el mundo se lanzaron a una carrera frenética por conquistar la noche. Fue Thomas Edison quien, en 1879, patentó una bombilla que no solo funcionaba bien, sino que era barata de producir. La bombilla hizo mucho más que dar luz. Alargó el día. De repente, las fábricas podían funcionar 24 horas. La vida social se adueñó de la noche y las calles se volvieron más seguras. Pero la bombilla fue solo el principio. Fue la aplicación estrella que justificó la creación de una infraestructura gigantesca, la red eléctrica. Y esa misma red es la que hoy alimenta no solo nuestras luces, sino todos y cada uno de los aparatos que definen nuestra vida. A principios del siglo XX habíamos construido imperios, pero seguíamos siendo increíblemente frágiles ante un enemigo invisible, las bacterias. Un corte infectado, una neumonía o la tuberculosis eran, muchas veces, sentencias de muerte. Los médicos poco podían hacer más que cruzar los dedos. Todo cambió en 1928, gracias a un bendito accidente en el laboratorio de Alexander Fleming en Londres. Al volver de vacaciones, Fleming se dio cuenta de que una de sus placas de cultivo de bacterias estaba contaminada por moho, y alrededor de ese moho, las bacterias habían muerto. Acababa de descubrir la penicilina, el primer antibiótico natural de la historia. El hallazgo lo cambió todo. Las cirugías complejas se volvieron más seguras. La mortalidad por infecciones cayó en picado y nuestra esperanza de vida se disparó. La penicilina y sus sucesores han salvado, literalmente, cientos de millones de vidas. La máquina de vapor puso en marcha la industria, pero era enorme y pesada. No era práctica para ir a comprar el pan. La verdadera libertad de movimiento llegó con un motor más pequeño y eficiente, el motor de combustión interna. Este motor, que convierte la gasolina en movimiento, fue la pieza que faltaba para que naciera el automóvil a finales del siglo XIX. Aunque Carl Benz se lleva el crédito del primer coche en 1886, fue Henry Ford y su producción en cadena los que de verdad pusieron al mundo sobre ruedas. El coche redefinió el siglo XX. La gente ya no tenía que vivir al lado del trabajo. Nacieron los suburbios, el turismo se convirtió en una industria global y el mundo, de repente, pareció mucho más pequeño. Este motor no solo movió coches, sino también aviones, barcos y tractores, cambiando para siempre nuestra idea de la distancia. De todos los inventos de la lista, este es el que menos vemos, pero el que más usamos cada segundo. En 1958, en Texas Instruments, un ingeniero llamado Jack Kilby tuvo la brillante idea de meter todos los componentes de un circuito, transistores, resistencias, etc., en una única pieza de material semiconductor. El circuito integrado, o microchip, había nacido. Esta pequeña maravilla fue el Big Bang de la revolución digital. Antes del chip, los ordenadores eran monstruos que ocupaban habitaciones enteras. El circuito integrado permitió meter una potencia de cálculo descomunal en un espacio minúsculo. Hoy,
Miles de millones de transistores caben en un chip del tamaño de tu uña. Este pequeño gigante es el cerebro de tu móvil, tu ordenador, tu coche y de casi cualquier cosa que lleve un enchufe. Sin él, el mundo digital que habitamos simplemente no existiría. Y llegamos al último. Un pilar que ha redefinido lo que significa ser humano en menos de una generación. Nació en los 60 como un proyecto militar de EEUU, llamado ARPANET, diseñado para crear una red de comunicaciones que sobreviviera a un ataque nuclear, pero su potencial era infinitamente mayor. Cuando Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web en los 90 y se abrió al público, explotó. Internet es más que un invento, es un meta-invento. Es una plataforma que se apoya en casi todos los de esta lista. La electricidad, los microchips, y lleva el principio de la imprenta a una escala global e instantánea. Ha cambiado la economía, la cultura, la política y hasta la forma de ligar. Es una biblioteca infinita, un mercado global y una plaza pública, todo a la vez. Nos ha conectado como especie de una forma que nunca creímos posible. Desde una hoguera en una cueva hasta la red de luz que ilumina el planeta, la historia de la humanidad es la historia de su ingenio. Estos 10 inventos son solo paradas en un larguísimo viaje. Cada uno solucionó un problema, pero, sobre todo, abrió la puerta a 1.000.000 de posibilidades nuevas. Son un recordatorio de que una buena idea puede, literalmente, cambiar el mundo. Así que la próxima vez que enciendas la luz, cojas el coche o mandes un WhatsApp, acuérdate de la larguísima cadena de genios, soñadores y currantes anónimos que lo hicieron posible. Pero claro, esta lista es solo nuestra opinión. Seguro que nos hemos dejado alguno fuera. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué invento crees que falta aquí? ¿Cuál es para ti el más importante de todos? Déjanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte los próximos.